hemos visto en el capítulo anterior, vamos a debatir sobre el tema de la inteligencia, para lo cual nos hemos dividido en dos bandos: el ignatismo y el culturalismo. Hemos decidido presentar estas dos partes para llegar a una conclusión de dónde proviene la inteligencia, pero obviamente al final ustedes son los que deciden. Hey. Bueno, recapitulando lo que estaba pasando anteriormente en la introducción, vimos que tenemos dos posturas sobre la inteligencia. Tenemos la postura innatista y la cultural. Yo en este caso hablaré sobre la innatista, específicamente de la teoría que postula Howard Gardner, actualmente profesor y psicólogo de la Universidad de Harvard. En 1983, él publicó su libro llamado Inteligencias Múltiples, en el cual explica que hay 8 tipos de inteligencias. Está la lógica matemática, la comunicación, la interpersonal, la musical, la verbal y la espiritual. Todas estas inteligencias se suman para resolver problemas diarios, cotidianos. Y al fin y al cabo es lo que es el IQ. El IQ, al fin y al cabo, es cómo tú utilizas todas esas inteligencias, todas esas múltiples que tú tienes en tu cerebro para resolver problemas diarios. Por ejemplo, si tú quieres hacer una buena presentación, tienes que saber usar tu inteligencia de comunicación, como esa interpersonal, para hablar al público de una manera efectiva y que el público te compre tu idea. Otro de los ejemplos que tenemos en consideración es la heredabilidad de la inteligencia. Pero, ¿qué entendemos por heredabilidad o por inteligencia? En sí, la heredabilidad se puede entender como un rasgo debido a la variación de genes. Y la inteligencia la podemos entender en sí no tiene un solo significado que englobe a todo este tipo de inteligencias, ya que inteligencia puede significar demasiadas cosas, pero viéndolo desde un lado más biológico, inteligencia en sí es un rasgo poligénico. ¿Qué quiere decir esto? Que es partícipe de varios genes. Entonces, al juntar estas dos palabras, tenemos básicamente genética. Esta heredabilidad de la inteligencia se da en el transcurso de toda nuestra vida y comienza desde la edad preescolar, comenzando con un 30% y terminando a un 80% a finales de la adolescencia, entre los 18 y 20 años. Generalmente en los países occidentales se puede aumentar esta heredabilidad, pero no siempre se da. Esta heredabilidad es constante y dura toda desde nuestro Esta heredabilidad inicia desde tu concepción y finaliza hasta tu muerte, y generalmente es de manera constante. Uno de los ejemplos más claros que podemos ver es el caso de los gemelos. Se realizaron estudios en los cuales se tomaron a un grupo de gemelos y se compararon a un grupo de hermanos. A ambos se les realizaron una prueba de coeficiente intelectual y lo que descubrieron fue bastante sorprendente, ya que los gemelos, a pesar de que vivían en distintos lugares, porque fueron separados cuando nacieron, presentaban básicamente el puntaje muy similar a comparación de los hermanos que vivieron juntos toda su vida y que tenían las mismas normas y obviamente iban al mismo colegio. Ellos variaron bastantemente. Ahora vamos a ver otro punto a favor del innatismo, el cual se analizó un estudio realizado por una empresa llamada Head Start, que es una ONG que se encuentra en Estados Unidos. Esta ONG se encarga de ayudar a niños, digamos, con padres que no tienen los suficientes recursos para mantenerlos o ayudarlos en su crecimiento día tras día. Esta ONG se encargó de acompañarlos durante 3 años de su vida, digamos, no modificando, sino mejorando o darle una mejor calidad de vida a estos niños. ¿Cómo así? Estos 3 años los niños fueron moldeando su inteligencia en las 4 muy básicas para el examen del coeficiente intelectual. Es decir, se trataba de aumentar
su coeficiente intelectual en inteligencia numérica, inteligencia lógica, inteligencia espacial e inteligencia lingüística. Estas 4 se basan muy simple en la inteligencia numérica, que siempre se ha calculado es en... Ya la... Ya, se trataba de mejorar las distintas inteligencias que se evaluaban en el examen Oh shit, here we go again. del coeficiente intelectual, las cuales eran 4: inteligencia numérica, lingüística, espacial y logística. En la numérica lo que sobresale como característica es el cálculo de los números en todos los exámenes de coeficiente intelectual. En la lingüística es qué tan rápido tú aprendes un idioma o qué tan bien lo dominas. En la logística es, digamos, ver, por ejemplo, digamos que aquí tienes 3 flechas y aquí tienes 2 flechas, entonces aquí cuántas flechas debería haber. Esa es la parte de la inteligencia logística. En la parte espacial es qué tan rápido tú asemejas algo nuevo en tu espacio. Digamos que te muestran una figura de una casa y luego te muestran otra figura. En la inteligencia espacial sería identificar qué objeto no está en su lugar o que han agregado otro objeto. Ya, y esas fueron las maneras en que esa ONG Head Start ayudó a esos niños. Pero ahora que no tengo luz, tengo que teletransportarme. Ya, y aquí llegamos a lo más importante de este tema, el cual es el factor G. ¿Qué es el factor G? El factor G es una de las partes más importantes de los exámenes del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que el factor G es un factor general de la inteligencia. Este se puede ver en todos los exámenes de coeficiente intelectual. Es decir, que este factor G, que es el factor general de la inteligencia, está conectado con todas las pruebas que miden estas. En estos niños se podría decir que el factor G no aumentó. Es decir, que solamente, digamos, teniendo pruebas tras pruebas, obviamente vas a dar un buen examen, pero realmente no se te está quedando, digamos, subyacentemente esa inteligencia que te están administrando. Lo podemos ver como, digamos, cuando un corredor le enseñan que cuando va a cruzar la meta, inclina el torso hacia adelante para, digamos, que gane unos centímetros más. Pero realmente nadie está modificando la velocidad del corredor. Lo único que está modificando es la parte final y que el corredor tenga más chances de ganar, pero no modificas la velocidad. Es decir, que el corredor se va a mover igual como lo está haciendo antes. Con esto llegamos a concluir de que a través de los 3 años se les evaluó a los niños. Si bien a los 3 años mostraban un IQ mucho mayor de la media, a los 5 años, sin este factor de ayuda, se podría decir, no mejoró. O sea, digamos, estaban sobre la media. Y peor a los 8 años, seguían igual sobre la media. Es decir, que es imposible que la inteligencia Ey, supongo que ya habrán visto el punto innatista, ¿no? Entonces, ya habiendo visto el punto innatista, vamos a pasar al punto culturalista. En este caso voy a empezar yo. ¿Por qué un punto culturalista? Primero, es que hay varios estudios que dicen que el aprendizaje, el IQ y la inteligencia no proviene necesariamente de tu nacimiento, no naces con una inteligencia ya dada. Otros dicen que hay factores externos que dan como resultado un aumento en inteligencia o ya tu inteligencia actual. En este caso vamos a hablar de 2 factores. El contexto, bueno, o mejor dicho, un mismo contexto, una misma enseñanza, pero un diferente contexto, y también la alimentación. A mí me tocará hablar de los contextos. ¿Por qué el contexto? Principalmente por una pregunta que hacen los padres. Oye, tu hijo estudia con mi hijo en el mismo salón y le enseñan los mismos profesores, pero tienen diferentes notas. ¿Por qué es así? Entonces, varios científicos han llegado a la misma conclusión, que en vez de ser factores que ocurren necesariamente en el mismo centro educativo, pasan a ser factores externos. En este caso serían los factores familiar, sociedad, en este caso de la sociedad, o el factor cultural, y el factor económico. Ya. Empezaremos por el contexto familiar. ¿Por qué? Principalmente porque las familias tienen una influencia muy grande en cuanto a educación se refiere, lo cual puede favorecer o también perjudicar al nivel de desarrollo cognitivo del niño o la niña. Cuando en el hogar en el que ocurre, en este caso la primera infancia, no es el adecuado,
quedan espacios vacíos en el desarrollo de la persona, la cual le pasará factura, en este caso cuando pasa a la vida adulta. Ya. Ahora, en este caso, cuando se desarrollan las actividades en los centros educativos, en este caso la sociedad, se van quedando marcas de identificación cultural, las cuales no son las mismas en todos los colegios o universidades. La relación entre, en este caso, los centros educativos y el contexto o la sociedad lleva a que se garantice la educación y el aprendizaje. Por último, hablando del contexto económico, se puede decir que el contexto económico es una causa principal de las pérdidas, en este caso de la educación de los niños. ¿Por qué? Porque los ajustes económicos dados por el gobierno lleva a que haya una menor contribución de los hogares a la educación de los hijos. De todo esto se nace la relación entre la condición socioeconómica y también entre la educación, la cual consiste en que de un país debidamente educado y saludable se puede llegar al punto en el que éste obtenga un crecimiento económico y también un bienestar mayor. Otro factor externo que puede influenciar en tu inteligencia es la alimentación, la comida. Imaginemos nuestro cerebro como una torre de Lego. Esta torre de Lego tiene diferentes piezas de diferentes colores. Estas piezas las podemos obtener gracias a lo que comemos. Por ejemplo, el pescado. No sé si han escuchado que el pescado te da una buena inteligencia. Es porque el pescado tiene omega 3. ¿Qué es el omega 3? Imaginemos estas piecitas de color rojo que van a poder juntar todo y hacer que toda la información fluya. En este fluir, por ejemplo, te puede ayudar a mejorar tu memoria, la agudeza visual y así puede aumentar tu coeficiente intelectual. Así que acuérdate, antes de un examen, come tu cevichito. Pero no solamente con lo que comemos en el día a día puede aumentar nuestra inteligencia, también influye lo que hemos comido en nuestra primera infancia. Gracias a los estudios de EnfaGrow, sabemos que el cerebro del niño se desarrolla en un 80% en los primeros 3 años. Gracias a la leche materna, te da todos esos nutrientes y todas estas piezas para que tu torre pueda ser alta y todo pueda ser súper firme y nada se caiga. La leche materna tiene todos los nutrientes y todas las cosas necesarias para que tu cerebro sea un súper cerebro y tú seas muy inteligente. Yeah.